Alejandro se detiene en la esquina de la calle, el corazón latiendo con fuerza. La brisa fría acaricia su rostro, pero no puede sentirla. Su mente está atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Qué pasará si Javier, su mejor amigo, no lo acepta? La idea de perderlo lo consume. Desde hace meses, Alejandro siente una atracción intensa hacia él. Cada risa compartida, cada mirada furtiva, lo acerca más a un abismo de deseo y miedo. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. La mirada de los demás, el juicio, la posibilidad de ser rechazado. Hoy, Javier lo ha invitado a su casa. La promesa de una tarde juntos lo llena de esperanza y terror. ¿Y si Javier siente lo mismo? La duda lo atormenta. En su mente se repiten las palabras de su madre. No es natural, Alejandro. Esa frase resuena como un eco doloroso. Al llegar, el aroma a café recién hecho lo envuelve. Javier está en la cocina, su risa resuena como música, pero Alejandro no puede disfrutarlo. Su estómago se retuerce. ¿Y si todo cambia? ¿Y si la verdad que guarda Javier es más oscura de lo que imagina? Mientras conversan, Alejandro nota algo en la mirada de Javier. Un destello de complicidad, un secreto a punto de ser revelado. El aire se vuelve denso, como si el tiempo se detuviera. La tensión crece. De repente Javier se detiene. Su rostro se torna serio. Alejandro, hay algo que necesito decirte. Las palabras flotan en el aire, cargadas de significado. ¿Qué revelará? ¿Cambiará todo entre ellos? La pregunta queda suspendida, y el corazón de Alejandro se acelera. Alejandro miraba por la ventana del autobús. El paisaje se deslizaba, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de pensamientos. Javier, su amigo de toda la vida, ocupaba cada rincón de su corazón. Desde pequeños, habían compartido risas y secretos. Pero había algo más. Algo que Alejandro no se atrevía a nombrar. El aire fresco del pueblo remoto lo envolvió al bajar del autobús. El aroma a tierra húmeda y pinos lo llenó de nostalgia. Sin embargo, su pecho se apretó. ¿Qué pasaría si Javier lo descubría? La presión social lo había enseñado a ocultar su verdad. La idea de perder su amistad lo aterraba. Mientras caminaban por las calles empedradas, la risa de Javier resonaba como un eco en su mente. Cada sonrisa, cada mirada, lo llenaba de un deseo que lo consumía. Pero la sombra de la vergüenza lo seguía. ¿Era correcto sentir esto? ¿Podía arriesgarlo todo por un amor que parecía prohibido? Se detuvieron frente a una pequeña cafetería. El sonido de las tazas chocando y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera, pero para Alejandro, el calor se sentía, su corazón latía con fuerza. Debería confesarle su amor. La idea lo paralizaba. Javier lo miró, curioso. ¿Qué pasa?, preguntó, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría ser amado por quien realmente era? ¿Podría ser amado por quien realmente era? La lucha interna lo desgastaba. En ese instante el mundo se detuvo. La respuesta estaba al alcance, pero el miedo lo mantenía cautivo. ¿Sería capaz de liberarse? La noche era perfecta, la chimenea crepitaba, lanzando destellos de luz que danzaban en sus rostros. El aire olía a madera quemada y a un toque de canela. Ellos estaban allí, sentados en el suelo, las piernas cruzadas, compartiendo risas y secretos. Pero había algo más en el aire. Una tensión palpable que crecía con cada palabra. Javier miró a Lucas. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y miedo. ¿Qué pasaría si cruzaban esa línea? La amistad que habían construido durante años estaba en juego. La risa se desvaneció, dejando un silencio incómodo. El sonido de las llamas parecía amplificar sus pensamientos. Lucas se pasó la mano por el cabello, nervioso. La pregunta lo atormentaba. ¿Podía permitirse sentir algo más? La sociedad siempre había dictado lo que era correcto, pero en ese momento todo lo que quería era acercarse más a Javier. La lucha interna era feroz. El deseo chocaba con el temor a ser rechazado. De repente, sin pensarlo, Javier se inclinó. Sus labios se encontraron en un beso suave, pero electrizante. El mundo se detuvo. La chispa entre ellos era innegable, pero la realidad los golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué pasaría mañana? ¿Podrían volver a ser amigos después de esto? El beso se rompió, y la mirada de Javier buscó respuestas en los ojos de Lucas. La confusión y la esperanza se entrelazaban. La amistad,
tan sólida, ahora parecía frágil. ¿Podrían manejar las consecuencias de este momento? La pregunta flotaba en el aire, tan pesada como el silencio que los rodeaba. La noche mágica se tornó en un laberinto de emociones, donde el amor y el miedo bailaban en un delicado equilibrio. El sol se filtraba entre las hojas, creando un mosaico de luces y sombras en el suelo del bosque. Alejandro y Javier caminaban juntos, sus pasos resonando en el silencio. La brisa suave acariciaba sus rostros, pero había una tensión palpable en el aire. Alejandro miró a Javier. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y miedo. ¿Era posible amar a alguien que podría ser rechazado por el mundo? La pregunta lo atormentaba. La risa de Javier, tan contagiosa, se desvanecía en su mente, reemplazada por la sombra de la duda. ¿Qué pasaría si alguien nos ve?, pensó Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de ser juzgado lo paralizaba. La sociedad no siempre era amable. Había escuchado historias de rechazo, de miradas llenas de desprecio. La lucha entre su deseo y el miedo lo consumía. Javier se detuvo, girando hacia él. ¿Te sientes bien?, preguntó, su voz suave como el murmullo del río cercano. Alejandro asintió, pero su corazón latía con fuerza. La conexión entre ellos era intensa, casi eléctrica. Pero podría soportar la presión del mundo. El aroma a tierra húmeda y hojas secas llenaba el aire. Era un recordatorio de la vida que florecía a su alrededor, ajena a sus luchas. Alejandro deseaba que su amor fuera tan natural como el bosque que los rodeaba, pero la realidad era diferente. ¿Y si no soy suficiente?, se preguntó, sintiendo el peso de la inseguridad. La belleza de Javier lo atraía, pero el miedo a perderlo lo mantenía cautivo. La lucha entre el deseo y el miedo se intensificaba, como un eco en el silencio del bosque. El aire de la ciudad es denso, como si cada aliento estuviera cargado de expectativas. Javier camina por las calles. Su corazón late con fuerza. La luz de los neones parpadea, reflejando su ansiedad. Regresar a este lugar lo llena de recuerdos, pero también de temor. Se detiene en una esquina. Observa a la gente pasar. Risas, miradas, un mundo que parece ajeno. Su mente se agita. ¿Qué pasará si Alejandro no lo acepta? La idea lo consume. La presión de ser quien es, de amar a un hombre, lo abruma. La sociedad no siempre es amable. Alejandro, a su lado, siente el peso de la mirada de los demás. La duda se asienta en su pecho. ¿Podrán ellos sobrevivir en un mundo que no entiende su amor? La pregunta lo atormenta. La conexión entre ellos es intensa, pero el miedo a ser rechazado es aún más fuerte. Javier se vuelve hacia él. Sus ojos buscan respuestas. La noche es fría, pero su corazón arde. ¿Y si no somos suficientes?, murmura la voz temblorosa. La vulnerabilidad se siente en el aire. Alejandro lo mira. Sus labios se mueven, pero las palabras se quedan atrapadas. Un grupo de jóvenes pasa riendo, lanzando miradas furtivas. Javier siente un escalofrío. La risa se convierte en un eco hiriente. ¿Qué pensarán de ellos? La inseguridad se cierne como una sombra. El silencio entre ellos se vuelve pesado. Cada segundo se siente como una eternidad. Javier se pregunta si el amor puede florecer en un terreno tan hostil. La lucha interna es palpable. La ciudad, con su ruido y su vida, parece un laberinto del que no pueden escapar. ¿Podrán encontrar su camino juntos? La lluvia caía con fuerza, golpeando el suelo como un tambor lejano. En un rincón oscuro del parque ellos se miraban, el miedo reflejado en sus ojos. La presión del mundo exterior pesaba sobre sus hombros. ¿Deberían seguir ocultándose? La pregunta flotaba entre ellos, como un fantasma que no podía ser ignorado. Javier sentía el latido de su corazón, un eco de deseo y temor. La sociedad no perdona. Cada mirada, cada susurro, era un recordatorio de lo que podría. Su amor, tan puro, se convertía en un secreto peligroso. La idea de ser rechazados los paralizaba. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? Luis, con su cabello empapado y su rostro iluminado por la tenue luz de un farol, rompió el silencio. No puedo seguir así, dijo, su voz temblando. La angustia en su pecho era palpable. La lucha interna lo consumía. ¿Qué pasaría si se atrevieran a ser ellos mismos? La posibilidad de aceptación brillaba como un faro en la oscuridad, pero el miedo a la pérdida era un monstruo que acechaba. Ambos sabían que el camino no sería fácil. La discriminación acechaba en cada esquina, como sombras que se alargan al caer la noche, pero el deseo de ser libres
de vivir su amor sin miedo, era más fuerte. La lluvia se intensificó, empapando sus cuerpos, pero también sus corazones. ¿Y si nos descubren?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. La respuesta era un silencio ensordecedor. La lucha entre el amor y el miedo se intensificaba. ¿Podrían encontrar la valentía para enfrentar al mundo? La respuesta se desvanecía en el aire, dejando solo la incertidumbre. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Alejandro y Javier se encontraban en un parque vacío. El aire fresco llenaba sus pulmones, pero el peso de sus miedos los oprimía. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Alejandro miró a Javier. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y temor. ¿Qué pasaría si el mundo no aceptaba su amor? La pregunta lo atormentaba. La sociedad a menudo dictaba lo que era correcto, lo que era normal. Pero, ¿qué era normal? Javier, sintiendo la angustia de Alejandro, tomó su mano. Su piel se sentía cálida, un contraste con el frío de la noche. No estamos solos, murmuró, aunque su voz temblaba, la inseguridad lo envolvía. ¿Podrían desafiar las expectativas? ¿Podrían ser felices juntos en un mundo que a menudo los rechazaba? Un grupo de jóvenes pasó riendo, lanzando miradas curiosas. Alejandro sintió el ardor de la vergüenza. Su corazón latía con fuerza. ¿Era suficiente su amor para enfrentar el juicio ajeno? La presión social era un monstruo que acechaba en las sombras, listo para devorar su felicidad. Javier, sintiendo la lucha interna de Alejandro, se acercó más. No dejemos que el miedo nos defina, dijo, su voz firme. La determinación brillaba en sus ojos. Alejandro sintió una chispa de esperanza. Podrían encontrar su camino juntos, a pesar de todo. El viento sopló, trayendo consigo el aroma de flores nocturnas. Era un recordatorio de que la belleza existía, incluso en la adversidad. Alejandro y Javier se miraron, y en ese instante decidieron luchar. La historia no terminaba aquí. Su amor merecía ser vivido.